Hola, soy Nistika. ¿Alguna vez te preguntaste cómo aespa pasó de ser un grupo súper odiado desde su debut hasta el día que hoy son realmente amadas por el público? ¿O también te preguntaste sobre sus polémicas? Bueno, quédate en este video que vas a descubrirlo todo y quédate hasta el final para entenderlo. aespa es un grupo de 40 integrantes bajo SM Entertainment, misma agencia que Red Velvet, y esto cabe aclarar porque hubo una polémica en su debut, sobre todo que se buscaba reemplazar a Red Velvet con aespa. Sus 4 integrantes son Giselle, rapera principal, su vocalista cara del grupo y es japonesa. Winter, bailarina secundaria, vocalista secundaria, visual y surcoreana. Karina, bailarina principal, su vocalista, rapera secundaria, visual, centro del grupo y líder, y también es coreana. Ning, que es la vocalista principal y es de China. El 20 de noviembre de 2020, pandemia, SM anuncia que van a debutar un nuevo grupo femenino, pero no mencionan su nombre. Hicieron breves introducciones a las miembros mediante videos cortos, mostrando su talento especial, lo que más las caracteriza. Por ejemplo, Ning hicieron uno donde ella estaba cantando. El 17 de noviembre de 2020 debutaron con Black Mamba, un tema un poco extraño para la época ya que era muy experimental, pero eso no quitó su gran éxito. Para que se dieran cuenta del éxito de este tema, superó el récord de ITZY del video debut más visto en las 24 horas con 21 millones de views. Curse, un flop. Tiene una buena cantidad de comebacks, pero todos fueron un éxito. Bueno, esta canción se estrenó el 8 de julio de 2022 y no cumplió con las expectativas del público. A pesar de todo esto, aespa vendió más de 1 millón de copias, así que fue un éxito. El problema es que consideraban que Illusion era mejor title track. Otros decían que sus letras eran muy extrañas y que además deberían hablar de amor como otros grupos hacían en ese momento. Cambio de concepto con Spice. Hubo un gran periodo de tiempo donde aespa estuvo sin actividades grupales, sin actualizaciones, por lo que provocó mucha duda sobre su futuro. Hasta que anunciaron el 8 de mayo de 2023 que volverían con su tercer EP, Welcome My World, no Welcome. Y para la sorpresa del público, habían vuelto con un concepto diferente, uno veraniego y sobre amor. El gran éxito de Drama. Así que me salté de vuelta un comeback Better Thing. Fue lanzado el 10 de noviembre de 2023. Más de 1 millón de copias y con un incremento importante en sus views. Ahora vamos a la parte donde todas las víboras queremos entrar. Las polémicas. La primera polémica que voy a abordar es su polémica con el playback o lip sync. Muchos grupos de K-pop o solistas son acusados de no cantar en vivo y aespa no fue la excepción. En su época de debut, o sea Rockies, no cantaban en vivo no por decisión de ellas sino por la mala gestión de la empresa. Ahora hablemos de su polémica por Coachella. Hubo polémica por su presentación en Coachella, pero no por ellas, sino por el público. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente fueron el segundo grupo de K-pop en presentarse en este festival, que es uno de los más importantes del mundo. El hecho de que haya ido mucho menos público en comparación de Blackpink, obviamente hubo gente que sí las conocía y que fue a verla. Ahora, una polémica medio extraña que fue sobre su concepto. Desde que se anunció cuál sería, ya estaba debatiendo al respecto, sobre inteligencia artificial y un futuro tecnológico, algo que también tiene un lore mucho más extenso, así que si les interesa les recomiendo ver algún video de eso. Muchos decían que este concepto de miembros con inteligencia artificial era algo extraño y además de que buscaba como que el grupo sea eterno, ya que si alguna se enfermaba podría ser reemplazada por una virtual. Sin embargo, con el tiempo esto fue cambiando y empezaron a hacer un lore menos futurista y con inteligencia artificial, además de que sacaron a las miembros virtuales. Vamos con una que me resultó medio patética, que es la comparación con Blackpink. Desde ya antes de debutar se las criticó por querer copiar a Blackpink por ser 4 integrantes. También se las criticó por supuestamente usar el mismo concepto, cuando claramente el de Blackpink es un girl crush y en ellas en ese momento era futurista e inteligencia artificial, cosas totalmente opuestas. A su vez dijeron que los vestuarios de aespa fueron sospechosamente parecidos a los de Blackpink en su presentación. Ahora vamos a hablar de las polémicas de cada integrante. Giselle, desde antes de su debut, fue muy criticada, ya que algunos consideran que es un producto de nepotismo, ya que su tía sale con el fundador de la empresa en donde está. Además que algunos sospechaban de que su familia era muy adinerada. A pesar de todas estas críticas, se le sumó una crítica con respecto a sus habilidades, sobre todo con el baile, aunque hay que admitir que mejoró bastante. Luego sufrió muchas críticas al igual que su visual. Muchos decían que su visual no encajaba con el grupo y otros decían que tenía que bajar de peso. Ahora hablemos de body shaming hacia Ning. Ning no fue nunca cuestionada por sus habilidades, sino por su cuerpo. Escuchen esto.
La criticaron hasta por sus axilas. Básicamente criticaban su cuerpo por existir. Winter sufrió muchas críticas por su presencia escénica. También decían que no tenía ni presencia escénica ni expresiones faciales. Karina no tuvo escándalos anteriormente. Alguna que otra persona comentando sobre sus habilidades de baile, pero fuera de eso era muy querida por el público, hasta que surgieron los rumores de citas. Mucha gente la criticó por salir con alguien más y tener una relación amorosa, al punto que tuvo que terminar su relación y escribir una carta a los fans disculpándose por haberlos decepcionado. ¿Por qué son amadas? Bueno, básicamente hablé cosas negativas sobre ellas, pero voy a hablar de las positivas. Son amadas por sus personalidades tan llamativas y por sus habilidades, sobre todo habilidades en el canto. También por su concepto llamativo e innovador. En este video abordamos todas las polémicas que conozco al menos de aespa, comentarios sobre tu opinión con respecto al video y tanto por el grupo, si te gusta y cuál es tu tema favorito. También te pido que te suscribas si te gustó para ver más contenido y comenta qué otro caso te gustaría ver. Sin más que decir, esto fue Nistika y gracias por ver.